Muchísimas gracias, por supuesto, a la Cátedra Libre, muchísimas gracias a las facultades de Ciencias Sociales y obviamente a esta querida universidad, en lo que hace muchos años también me he desarrollado en la sede de Azul, así que me siento también en mi casa y ustedes me hacen sentir en mi casa. Les agradezco a todas las autoridades, bueno, a la gente que he conocido de la cátedra, a la que me falta todavía seguir conociendo y a ustedes, porque si no, esto no sería posible. Y realmente esto es para meditar unos instantes, que un día de semana, a esta hora, cuando ya estamos terminando las actividades y algunos las habrán abandonado más temprano, estemos todos reunidos, nada más y nada menos que para pensar juntos, esto ya en sí es una fiesta. Es lo que yo suelo decir, la fiesta del pensamiento. Porque, bueno, la tarea mía, como la de muchos de ustedes que son investigadores y escritores y hacemos actividades de estar mucho tiempo solos, a veces uno se pregunta, ¿no? Cuando está en medio de la noche, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, cuando llega esto, que una cantidad de personas calificadas se tomen su tiempo y me lo regalen y nos lo regalen para juntos poder pensar, yo creo que es para festejar, así que comencemos ya con esto. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento cómo pensé la manera de trabajar y me van a tener que ayudar a alguien, por favor, de las personas de la organización para el horario, porque cuando estoy con esto en la mano soy un peligro. Entonces, para que me avisen, por favor. Bueno, les cuento. La idea de la filosofía en general y de la mía en particular es que no es una tarea solitaria. Hay que estar solitario, sí, como dije antes, para hacerla. Pero las ideas se nutren en el entre. El entre es el estar con el otro, el que sepa mis sufrimientos y yo saber el del otro, el que sepa mis alegrías y yo saber la de los otros. Y así es como se va construyendo el pensamiento. Yo no creo en lo que suelen decir algunos manuales, a lo mejor un poco viejos ya, de que la filosofía nació del polemos. Polemos en griego es guerra. Yo creo que cuando no estamos de acuerdo en nada con otras personas, cuando estamos en veredas totalmente diferentes, no nos podemos entender absolutamente. En cambio, cuando tenemos un piso común, aunque tengamos diferentes ideas, entonces sí nos podemos entender. Por eso, cuando se dice que la filosofía es amor a la filosofía, me gusta rescatar que también en griego quiere decir amistad en la filosofía, amistad en la filosofía. Entonces, lo que sentimos, por un momento, nos sentimos, yo me siento, ojalá se sientan ustedes también, amigos, porque nos hemos juntado hoy, aunque no nos vamos a encontrar nunca más en la vida, este momento es irrepetible, lo tenemos que aprovechar hasta el último momento y nos tenemos que juntar a hacer filosofía. Y como dije antes, no se puede hacer sola. Entonces, yo primero voy a tratar de dar una clase muy sintética, magistral, es decir, sin interrupción del público, para poder desarrollar mínimamente las ideas, y cuando me avisen que ya se me está terminando el tiempo, lamentablemente se me está terminando la voz también, entonces hay otro micrófono para que el público también participe. Sería interesante que ustedes también hicieran alguna pregunta o observación o lo que fuere y que pudiéramos hablar, y luego, cuando terminamos, con mucho gusto estoy a disposición de ustedes para firmar libros, para posar, para fotos. Soy re cholula, así que ardan las redes esta noche, por favor. Así que ese es el orden. Primero hablo yo, hasta que me avisen que tengo que dejar de hablar. Después hablamos entre todos y después hacemos las fotos o las firmas, lo que quisieran. Bueno, yo había pedido un pizarrón. En realidad me lo había imaginado más grande, pero bueno, por el tamaño del pizarrón, no nos va a dar para hacer el esquema que tengo acá en la cabeza que quería hacer. Entonces vamos a hacer un juego de la imaginación y vamos a imaginarnos un pizarrón enorme y yo voy a ir diciendo los temas. Si alguien quiere tomar nota, va a poder tomar nota como si lo estuviera viendo, porque lo voy a ir diciendo de manera tal que podamos ir visualizándolo mientras que lo vamos diciendo. Vuelvo a repetir, porque es un cuadro muy grande y no entra. Luego que termine este cuadro, si me da el tiempo, sí voy a hacer un pequeño esquema que en realidad Foucault lo hizo en una servilleta. Quienes tenemos bastante edad nos acordaremos que en los años de los 90 había un ministro que dijo que en una servilleta escribió los jueces que eran fieles al gobierno o no. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Bueno, en la servilleta suelen pasar esas cosas. Por ahí esa cosa política, por ahí esta cosa filosófica, que Foucault le dibujó a Deleuze
cómo consideraba él que nos subjetivábamos como seres humanos y por qué se producían luego las injusticias que sabemos se producen contra las minorías, entre las que me cuento por ser mujer y por ser vieja, las dos cosas, en una sociedad totalmente antimujer, antisexualidades diferentes y antidiferentes en general y antes viejos. Entonces, bueno, es decir, a partir de esta situación, que no es desde los libros solamente que la sé, sino que soy testigo de esto mismo que estoy hablando, vamos entonces a reflexionar un poquito sobre ese esquema que nos dejó Foucault y que en cierto modo nos dejó Deleuze, porque Deleuze esa servilleta la guardó en el bolsillo y después la publicó en un libro suyo sobre Foucault. Así que ojalá lleguemos a eso. Bueno, entonces, lo que voy a decir primero es el marco teórico sobre lo que quisiera que trabajáramos. Para ello, puesto que no va a haber pizarrón, vamos a imaginarnos que yo escribo acá, prácticas sociales, y que después de prácticas sociales hago una llave y pongo dominios de saber. Estoy diciendo que las prácticas sociales producen dominios de saber. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿es una práctica social? Sí, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Bueno, de estas prácticas sociales van surgiendo nuevos saberes para ustedes y nuevos saberes para mí. O sea, estamos construyendo entre todos nuevos saberes. Pero también, a veces, hay tipos de saberes que traspasan el teatro, que traspasan los muros de los laboratorios y que llegan a la sociedad y que se van construyendo en partes de la sociedad misma. Yo no concibo la ciencia, como epistemóloga, no concibo la ciencia como encerrada en laboratorios. Bueno, sí, hay que encerrarse en laboratorio para investigar, pero una vez que se da a conocer los productos de esas investigaciones, ya no le pertenece a la ciencia, ya es de todos, es de la sociedad. Y entonces por eso vuelvo a mi cuadro. Prácticas sociales generan dominios de saber. Y cuando hay nuevos dominios de saber, se producen nuevos objetos de estudio, nuevos conceptos para idealizar la realidad, para poder conceptualizar la realidad, perdón, nuevas técnicas y nuevos valores. Valores desde el punto de vista ético, fundamentalmente, y también estéticos. Y cuando todo eso ocurre, nos convertimos en nuevos sujetos de conocimiento y además nuevos sujetos sociales. Voy a dar un ejemplo muy breve para que se entienda esta cosa tan teórica que hice. Por ejemplo, vamos a hablar de psicoanálisis, que es algo que de todos conocidos, aunque no lo psicoanalicemos. ¿Quién no sabe a qué me estoy refiriendo cuando hablo de psicoanálisis? Más o menos, como práctica social, ¿en qué época surgió más o menos el psicoanálisis? Pregunto en serio. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no es cierto? ¿Y en qué lugar histórico, en qué lugar geográfico? Perdón, ¿en qué lugar geográfico? En Viena, ¿no es cierto? En Europa, en Viena. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento ahí para que pudiera surgir un nuevo dominio del saber como es el psicoanálisis? Porque, ojo, que no le estoy negando mérito a Foucault, pero antes que Foucault hubo ya antecedentes históricos de estudiosos, investigadores, que estudiaron los sueños en relación con nuestra vida, pero no prosperaron, es decir, las prácticas sociales no les ayudaron en esas investigaciones. Sin embargo, en el siglo XIX, principio del siglo XX, hay un señor que, en este lugar que acabamos de decir, inventa algo que todavía está vigente y que produce tantos cambios y ha producido, y espero que siga produciendo en la sociedad. Que, bueno, sabemos que estoy hablando de Freud, ¿no es cierto? Lo que sucedió, por un lado, es que él, en el caso de Freud, era un señor de buena posición que no tenía necesidad, como nosotros, de trabajar 8 o 12 horas por día y después recién ir a estudiar. O sea que él podía dedicarse al estudio y además, como era una persona de talento y como estaba realmente aportando cosas interesantísimas a la salud de la población, empezó a tener mucha clínica. Tuve la suerte de estar en el Museo Freud de Londres, que es donde murió,
y él tenía unos libros enormes en blanco para que cuando fueran visitas dejaran alguna nota y firmaran. Y ustedes saben que ya en aquella época, en principio del siglo XX, cuando comenzó la guerra, que él tuvo que exiliarse en Gran Bretaña, en esos libros hay firmas de médicos argentinos que en aquellos tiempos ya lo iban a consultar para los problemas que teníamos acá nosotros. Así que fíjese, algo que aparentemente no tenía nada que ver con nosotros, ya estaba en germen ahí de lo que iba a pasar. Y bueno, y en este momento la Argentina, en relación con la cantidad de habitantes que tenemos, es el país donde más se psicoanalizan las personas del mundo. Por supuesto, relacionándolo con la cantidad de habitantes que tenemos, ¿no es cierto?, porcentualmente. Bien, entonces, volvamos entonces a este nuevo dominio del saber. Este nuevo dominio del saber, yo dije antes, produce nuevos objetos. ¿Y qué nuevo objeto se produjo a partir de este nuevo dominio del saber, que es el psicoanálisis? ¿Qué objeto de estudio no existía antes y empezó a existir después del psicoanálisis? Muchas gracias. El inconsciente. El inconsciente no existía antes de Freud. Bueno, Esthercita, parece que el viaje se te voló a la cabeza. ¿Cómo que no existía? Yo no sé si existía, pero lo que sí sé, seguro, que como objeto de ciencia comienza con Freud. Es decir, que si 200 años antes alguien hubiera dicho que se podía investigar algo que no se puede llevar al laboratorio, que no se puede pesar, que no se puede medir, que aparentemente no está en ninguna parte, sin embargo es objeto de estudio, lo quemaban vivo. Se dan cuenta cómo las prácticas sociales tienen que ayudar para que surja un nuevo dominio del saber. Y nuevos conceptos, dije, bueno, para no perder tiempo los voy a decir yo directamente, me gustaría más interactuar con ustedes, pero estamos muy ajustados con el tiempo. Transferencia, yo, super yo, ello, ego, o sea, todos esos términos que hasta prendemos la televisión y un cómico lo dice complejo de Edipo, por ejemplo, surgieron de ahí, de ese nuevo dominio del saber. Lógicamente, el cómico de la televisión no lo dirá con la propiedad que lo dice un psicoanalista, pero sabemos de qué está hablando, es decir, que atravesó las paredes del saber. Y luego dije nuevas técnicas, sin ir más lejos, el psicoanálisis propiamente dicho, la clínica del psicoanálisis, la técnica es un medio para obtener un fin. Por ejemplo, la técnica que yo tengo ahora en la mano es un medio para obtener un fin. Esta es mi voz con micrófono. O sea, si yo no tuviera este medio, no podríamos escuchar, no podríamos entendernos. Entonces, ¿qué nuevas técnicas surgieron a partir del psicoanálisis? Bueno, justamente dinámica de grupo, psicoanálisis propiamente dicho, diván, transferencia, toda esta cantidad de tecnologías de saber que utiliza este nuevo dominio. Y cuando todas estas cosas ocurrieron, ¿seguiremos siendo los mismos sujetos que éramos antes de que existiera el psicoanálisis? No, somos nuevos sujetos. Y lo más interesante de esto, en este momento en que estamos hablando de géneros fluidos, géneros flexibles, multiplicidad de géneros, pasa lo mismo con el sujeto. Durante cientos de años, casi diría miles de años, se consideró que el sujeto era dado de una vez y para siempre. Hoy, gracias a teorías como la que acabo de decir, como las de Nietzsche, como las de Foucault, como las de Deleuze y Guattari, y como las de tantos militantes que incluso muchos hay acá, sabemos que el sujeto va cambiando, vamos cambiando, incluso en una sola vida. Cuando yo nací a mitad del siglo pasado, no existía la televisión. Entonces, claro, yo tengo un gran amor por la lectura, porque la única manera que tenía, cuando era chiquita, de zafar de la vida, que es muy dura para todos, para chicos, para grandes, para viejos, es muy dura, tiene cosas lindas también, pero es muy dura. La única manera de zafar eran los libros, primero los de pintar, después los de leer. Pero en algún momento apareció la televisión. Así que me subjetivé de nuevo, porque esto era una cosa increíble, imposible. Y luego, ni hablemos cuando aparecen los teléfonos celulares, y ya en los 90 cuando aparece el teléfono inteligente, y, bueno, Internet. Yo siento que vivo en el futuro. Porque imagínense que tengo 79 años, dentro de un mes cumplo 80, así que nunca me imaginé que iba a llegar al año 2000. Y no solamente llegué, sino lo pasé 19 años ya. Así que estoy en el futuro. En mitad del siglo, cuando yo empecé a leer a Borges, cuando leí, por ejemplo, el Aleph, que lo escribió justamente cuando yo era chica,
decía, qué cosa maravillosa, que en una pequeña superficie esté todo el universo. Díganme si Internet no es el Aleph de Borges. Internet es el Aleph de Borges. O sea que ya Borges, sin pensar en la tecnología, imaginó algo que nosotros ahora lo tenemos. O sea, tengo la sensación de que una persona de mi edad disfruta más Internet que los chicos. Por supuesto, ustedes saben muchísimo más que yo de Internet, pero yo lo disfruto mucho más porque tengo consciente de lo que me costaba antes, cuando estaba desculando un libro, por ejemplo, tener que ir a bibliotecas, tener que ir a comprarme libros, tener que ir a consultar con personas. Ahora uno hace así, clic, 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 y ya tiene la respuesta. O sea que como sujeto he cambiado. Entonces, ¿para qué hice toda esta introducción si estábamos hablando de devenir mujer, de minorías, etcétera? La hice porque este mismo esquema que hice recién, que antes de seguir a mil como estoy, voy a preguntar, ¿se entendió algo de lo que dije hasta ahora? Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, ahora viene lo jugoso para la ocasión esta que nos hemos reunido. Lo mismo que recién hice con el psicoanálisis, ahora lo vamos a hacer con la mujer como problemática, la mujer y las diversidades sexuales como problemática. Algo que también puede haber existido siempre como el inconsciente, pero siempre fue tematizada la mujer como problema y las diversidades sexuales como problema, siempre fueron tematizadas y habladas y se hicieron cátedras y se hicieron libros y se hicieron temas y se hacen debates sobre la mujer como problema, siempre desde que está la civilización, pregunto en serio. No, esto es un invento de fin del siglo XIX, exactamente igual que el psicoanálisis. No los estoy relacionando, ¿eh? Habría que hacer estudios serios, investigaciones para ver si están relacionados, pero no los estoy relacionando. Estoy diciendo que los primeros feminismos, ahora sabemos que se dice feminismos en plural, porque bueno, hay distintas ramas del feminismo, pero al principio se decía feminismo. ¿Y por qué luchaban? ¿Por qué luchaban las primeras feministas? Fueron las sufragistas, luchaban por el voto, o sea, poder conseguir que las mujeres votáramos. Se hablaba, incluso en nuestra Constitución lo dice, de voto universal y las minas no podíamos votar. Mirá qué universal. Ni siquiera nos tenían en cuenta que estábamos en el universo, porque se decía universal porque los tipos podían votar. Bueno, voy a decir algo que en las horas que hace que estoy en la barría, como ya tuvieron la delicadeza de varios medios hacerme una entrevista, lo he dicho muchas veces, pero me parece que es fundamental. Cuando criticamos al machismo, cuando hablamos contra el machismo, cuando queremos sacarnos al machismo de encima, no estamos hablando de los varones particulares que están sentados acá o que andan por el mundo o que son nuestros seres queridos. El machismo es una categoría cultural y social que atraviesa a toda la sociedad. Y muchas veces, sin darnos cuenta, o tal vez dándose cuenta en algunos casos, las mujeres somos más machistas que muchos varones. Y si queremos prueba de esto, pensemos lo que fue el debate por el aborto legal el año pasado en el Congreso. Vimos que muchas mujeres tenían un discurso mucho más patriarcal que varios hombres, ¿no es cierto? Es decir, que no estoy defendiendo a personas individuales ni acusando a personas individuales. Estoy diciendo que es una plaga social el machismo, no tiene que ver con varones particulares. Y las mujeres, lamentablemente, tenemos mucho que ver con la construcción de los machos. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres también, es lo que voy a decir ahora, porque seguimos regalándole juguetes de cuidado a las nenas, como muñecas o cocinitas, y le seguimos regalando juguetes de guerra a los varones. Juguetes bélicos. Es decir, que ya desde el primer... Peor, cuando nacemos, por el inconveniente de ser mujer, nos torturan a las poquitas horas de nacer. Aún en el tercer milenio le siguen poniendo aritos a las nenas, a las bebas. Eso es una tortura. O sea, torturan a un bebé porque nació con concha. ¿Te das cuenta? No somos conscientes de eso. No somos, y muchas veces hacemos el regalito antes de que nazca, si sabemos que es nena, para que la torturen en cuanto nace. La diferencia, hay una chica, ahora ya no es chica, ahora es muchacho, que es Sasatesta, que escribió un libro que se llama Soy Santiago, Soy Sabrina, y él cuenta que cuando era nena, cuando era recién nacida, y le pusieron los aritos, ya su cuerpo se resistió
y se le echaban a perder y se podrían esas orejas y finalmente le tuvieron que dejar de poner aritos. Entonces cuando la mamá iba con el cochecito y la gente le decía, qué lindo nene, la madre decía con bronca, es nena. Le ponían moños rosas, ¿te das cuenta? Para que quede marcado que somos la diferencia. O sea que eso es machismo también y no nos damos cuenta. Es decir, o sea que a eso estoy apelando, a esos micromachismos que nos atraviesan y que no somos conscientes de ellos. Justamente esta mañana yo contaba en uno de los medios que fui jefa de universidades, ¿no? En universidades, perdón, como jefa de cátedra o como directora de carrera, unos 45 años en mi vida. Y hace poco dejé, no es que estoy hablando del siglo pasado. En esos 45 años he tenido cantidad de profesores y de profesoras a mi cargo. Jamás, pero jamás, un profesor varón me pidió el día para llevar el nene o la nena al médico. Siempre, 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 quien lleva al nene al médico es la mamá. Y es la que tiene que ocuparse de que haya leche en la heladera y es la que tiene que ocuparse de que haya pañales. A pesar de eso, como decíamos en los 60, has recorrido un largo camino, muchacha. Sí, fenómeno, porque ahora podemos ir a la universidad, podemos ser doctoras, podemos trabajar afuera de casa, pero no nos sacamos de encima todas las otras obligaciones. ¿Se dan cuenta? Es decir, que no somos siervas, es cierto, por lo menos en Occidente, no somos siervas como fuimos en otras épocas, pero tampoco somos liberadas como pensamos en los 60. Yo digo más bien que somos sobrecargadas, porque ahora tenemos muchos más derechos, pero seguimos con las mismas obligaciones. Todavía no se repartieron las obligaciones. Entonces, sé que este discurso es un poco bajón, porque sería más lindo que dijera todas esas cosas optimistas, pero tenemos que ser realistas para saber contra quién estamos luchando. Entonces, volviendo a la clase que decía antes, en el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, aparece esta lucha de las sufragistas. Es decir, que comienza a aparecer un tema de estudio y de problemática social que no existía, que era la mujer como problema. Porque a veces el discurso reaccionario dice, bueno, pero también hay mujeres que le pegan a su marido. Sí, por supuesto, pero no es un problema social. No es lo que nos está pasando ahora. En los últimos meses están muriendo 20 mujeres por semana por femicidio. Porque cuando más se avanza en este tipo de lucha por los derechos, más dañino se vuelve el enemigo, porque se da cuenta que va perdiendo por poder. Entonces se vuelve mucho más agresivo. Así que ese es el costo que estamos pagando por esto que está pasando ahora, por este movimiento que estamos haciendo ahora. Y volvamos otra vez entonces. La mujer empezó a ser la mujer y las diferencias sexuales en general. Y quiero hacer una aclaración respecto de la palabra minoría, que en el caso cuando la utilizo yo es fundamentalmente a partir de Deleuze, que lo que deja claro que, por ejemplo, un grupo discriminado como las mujeres, desde el punto de vista cuantitativo, de la cantidad, somos mucho más que los varones. Como ya sabemos, ¿no es cierto? La población femenina es mucho mayor que la masculina en el mundo. Sin embargo, somos minorías porque somos minorías respecto del poder. O sea, minorías respecto del poder, no de la cantidad. En el caso de las sexualidades diferentes, son minorías en los dos sentidos de la palabra, porque por lo menos hasta ahora no se ha revelado de que más de la mitad de la población sean sexualidades diferentes a la heterosexual normativa, que es la que nos quisieron imponer como la natural. Incluso en algunas luchas, al comienzo, se han cometido errores no por mala fe. Se dijo en algún momento, por ejemplo, bueno, se nació en un cuerpo diferente. Decir se nació en un cuerpo diferente es decir que el cuerpo verdadero es el del hombre y el de la mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, si decís que nació en un cuerpo diferente, estás reafirmando la normatividad heterosexual. ¿Hasta qué punto la tenemos introducida en nuestras subjetividades que no nos damos cuenta de ello? Y a partir de esto, de este suceso, acuérdense, prácticas sociales, dominio de saber, el nuevo dominio de saber es las minorías, ahora ya no preciso aclarar nada, las minorías respecto del poder, y en este caso con un estigma que es la sexualidad. La sexualidad tendría que ser como es la comida, como es la bebida, como es vestirse con ropa como a uno le gusta vestirse, del orden del placer, del orden del deseo, del orden de la satisfacción. ¿Por qué Occidente se ensañó tanto con poner
pecado en el cuerpo, con poner que la sexualidad es pecaminosa. ¿Saben por qué? Para dominarnos mejor. Para dominarnos mejor. Hace un año atrás di una conferencia muy similar a esta en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, que se llamaba La sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Y, por supuesto, estaba dirigida a las personas mayores que seguimos teniendo deseos, por suerte, y seguimos teniendo la sexualidad activa, como cualquier ser humano. Los seres humanos tenemos deseo, desde el punto de vista sexual, yo diría desde antes de nacer, porque en algunas ecografías se ve al feto con la manito en los genitales. Es decir que... Y, por otro lado, sabemos, y esto lo sé bien porque he hecho investigaciones en geriátricos con sexólogos y sexólogas, de que hay viejitas de más de 90 años que dicen, necesito un hombre, porque siempre tenemos deseo. ¿Sí? ¿Vos también necesitas? Bueno, fantástico. Ya lo tendrás. Bien. Entonces, cuando estábamos en el preámbulo, en la previa, antes de comenzar yo la conferencia esta, una señora me llamó aparte, sabiendo de qué iba a hablar yo, y me dijo, mire, yo soy viuda hace bastante tiempo, tengo 73 años. Y bueno, no me dijo la palabra, no me la dijo, la verdad, pero me hizo entender que estaba caliente. Entonces yo le digo, masturbate, pero ¿por qué no te masturbás? Dice, porque me da vergüenza. ¿Se dan cuenta? Estoy sola con mi cuerpo, con una calentura que reviento, y me da vergüenza masturbarme. Es cosa de loco, fíjate vos hasta qué punto nos han dominado. ¿Y por qué? ¿Cómo lo explicás, Esther, esto? Bueno, acá viene lo más sustancioso de lo que quería decirle. Cuando comenzó la Revolución Industrial, estoy hablando del siglo XVIII, principio del siglo XVIII, salieron esas máquinas, que existen todavía, bueno, ahora mucho más sofisticadas porque son digitales, en donde una persona tiene que estar todo el día, por ejemplo, tocando un botón. Pensemos en Chaplin en tiempos modernos, todo el día apretando un botón. Hay que estar muy dominado, hay que estar muy sometido para hacer ese trabajo, para someterse a ese trabajo. Entonces, ¿qué se hizo? En esa época, ya a fin del siglo XVII, que ya existía la línea de montaje, se inventaron máquinas para que los chicos no se masturben, máquinas para que los adolescentes no se masturben. Pedirle a un adolescente que no se masturbe es pedirle un imposible, porque sus hormonas están hechas una batería, ¿no es cierto?, generando, así que necesita masturbarse. Cualquier ser humano más o menos típico lo necesita, pero mucho más un adolescente. Entonces, como le están pidiendo algo que no va a poder cumplir, ¿qué siente? Culpa. Y no hay nadie más manejable que una persona con culpa. Es decir, que esto que se hace con nosotros, con las minorías en general, que ya nombré antes, ¿no es cierto?, y con las mujeres en particular y con las sexualidades diferentes, se hace justamente para tenerlos mejor dominados, para que seamos más dúctiles al poder, y es una tecnología de poder. O sea, se toman nuestros cuerpos como tecnologías de poder. Entonces, lo que yo propongo, y ya esto es una propuesta micromilitante, que bueno, soy una especie de chamana de la micromilitancia, lo tenemos que hacer desde este mismo cuerpo, que es despreciado, en mi caso por vieja, en el caso de otras personas porque asumió un género que no tiene que ver con la genitalidad con la que vivió. En el caso de otras personas porque tiene otro tipo de, bueno, por el color de piel, por ejemplo. Entonces, todas estas personas que tenemos estigmatizado nuestro cuerpo, somos las más capacitadas para poder mostrarlo y para hacernos ver y para dar visibilidad a lo nuestro. Entonces, aparecieron nuevos objetos de estudio, sí, sin lugar a duda. De hecho, esta cátedra aparece justamente porque somos sometidos. Si tuviéramos libertad sexual, obviamente no aparecería esta cátedra, ¿no es cierto? Esta cátedra aparece justamente porque somos sometidos. Entonces, aparecen conceptos, o sea, femicidio, la cantidad de conceptos que han aparecido a partir de esta lucha que comenzaron aquellas mujeres en el siglo XIX y a la que hoy están unidos también otros géneros. Aparecen técnicas, por ejemplo, me enteré ayer de que en esta universidad se implementó la ley Micaela. Esa es una técnica que hubiera sido impensable, una tecnología de poder, de cuidado en este caso,
que hubiera sido impensable hace 200 años atrás, no porque no existiera la sumisión, sino porque no existía la conciencia no existía lo que yo llamé dominio de saber. Y nuestros valores cambiaron absolutamente, nuestros valores morales y nuestros valores estéticos a partir de estos cambios que les decía al principio. Entonces, volviendo al sujeto, ¿seremos los mismos sujetos que antes de que apareciera la ola verde? No, ya estamos cambiando nuevamente nuestra subjetividad a partir de esto que hoy nos reúne. Volviendo otra vez, yo hago mucho hincapié en la historia, porque a mí me parece que para militar, como es el caso de la mayoría de las personas que me están escuchando, y como saben, yo cuando hablo de militar, de hacer militancia, perdón, no hablo de militancia macropolítica, aunque está muy bien que la haya. De hecho, tenemos acá un grupo de políticos que recién me han honrado, y en buena hora los tengamos, sino de la militancia micro. Porque la militancia micro, la intención que tiene es poder impactar en la macro, pero es siempre desde problemas concretos, como están, o sea, por ejemplo, esta cátedra es una militancia micropolítica. Esto que estamos haciendo nosotros esta tarde es una militancia micropolítica o microfísica, y que a lo mejor impacta en la macro, como hoy impactó. O sea, hoy la política macro está acá presente, con nosotros que la mayoría hacemos política micro. El caso paradigmático de la Argentina que me gusta nombrar es algo que, bueno, acá hay gente muy joven, no lo vivió, pero lo sabrá por la historia. El caso de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, una adolescente que fue torturada, violada, matada por los hijos del poder, y que ese caso estuvo a punto de quedar sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de justicia. Sin embargo, sus compañeritas del secundario todas las noches hacían una marcha de silencio alrededor de la plaza principal de Catamarca, y solamente con esa micropolítica que hicieron, nada más y nada menos, consiguieron que cayeran funcionarios, que cayeran jueces, que cayera el gobernador de la provincia, y no sabemos quién caía si no se intervenía la provincia, y finalmente se hizo juicio. Es decir, que eso micro impactó en lo macro. Las madres de Plaza de Mayo, todavía las abuelas de Plaza de Mayo, es decir, personas que no estamos luchando por un partido en particular, sino por minorías que estamos siendo sometidas por el poder en general. O sea que de eso se trata. ¿Cómo estoy con el tiempo, por favor? ¿Cuánto falta? ¿Estoy en 30? Bueno, entonces hago el dibujito y vayan pensando, por favor, ustedes alguna participación o alguna pregunta, que ya después de explicar este dibujito ya les doy la palabra. ¿Tengo 15 más, tranquila? Gracias. Bueno, entonces, habíamos estado hablando de prácticas sociales. Siempre vuelvo a ese cuadro primero, era el que yo pretendía hacer si hubiera tenido un pizarrón grande. Bueno, ustedes me pueden decir, Esther, ¿y por qué no te dejas de embromar, te ayornás y no pones PowerPoint? No lo hago a propósito, por supuesto no me costaría mucho poner PowerPoint. O sea, prefiero más el construir juntos, ¿se dan cuenta? Porque lo que yo siento que el Power, si bien para unas materias técnicas es muy útil, para estas materias de pensar es como que le estoy dando pensamientos enlatados. Eso es lo que yo siento cuando uno pasa Power. En cambio, acá, por supuesto que me puedo equivocar, uno corre ese riesgo. Si tenés la copia, porque es una manera de copiarse, ¿no es cierto?, de los profesores, el Power, está sobre seguro. Pero yo prefiero que haya un poco de error, que haya un poco de imperfección, pero que haya más autenticidad, ¿no es cierto? Lo que, por supuesto, estudio, preparo la clase, ahí la tengo escrita la conferencia, cual si la hubiera leer. Pero bueno, por las dudas, ¿no? Por el temor de que se haga en un momento una laguna. Pero a mí me parece que esto de comunicar directamente los conocimientos o los pensamientos o las dudas incluso que uno tiene mucho más fuerza si se hace así, directamente, desde el cuerpo, poniendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque en Occidente, y acá hay muchísima gente de ciencias sociales, así que lo sabe bien, porque incluso lo estudió en sus investigaciones, en Occidente se ha despreciado siempre, bueno, en Oriente también, pero en Oriente no soy especialista, se ha despreciado siempre el cuerpo. O sea que, fíjense, Platón, por ejemplo, lo que es verdadero es eso que no podemos tocar, ni ver, ni oír, que está en el mundo de las ideas. Y esto, que larga saliva, que tiene bronca, que es feliz, que goza, que sufre, que le pasan cosas realmente, esto no es nada, es un simulacro.
Y esto después fue bautizado por la iglesia cristiana, bueno, por la iglesia católica, y seguimos siendo muchas veces platónicos pensando que hay un más allá. Yo no sé si hay un más allá, pero estoy segura que tenemos un más acá. Entonces, acá, en este momento quiero trascender. Quiero trascender en el sentido que no pienso que cuando me muero mi alma va a ir a alguna parte. No lo sé, ni siquiera sé si tengo alma, pero sí sé que tengo un cuerpo. Y en el siglo XVII, Spinoza, y eso que pasa por ser por un filósofo racionalista, dijo, mucho se ha hablado sobre el alma, sobre las reglas del alma, sobre las leyes del alma, pero ¿acaso alguien sabe lo que puede un cuerpo? Y cuando está preguntando eso, no está diciendo lo que puede en el sentido, por ejemplo, bueno, yo no puedo levantar 50 kilos y uno de los señores que está acá sí puede. No, 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 sino lo que puede en el sentido de reconvertirse. Por ejemplo, acá en la sala hay personas trans. Eso es el poder del cuerpo, de tener la libertad para reconvertir lo que la naturaleza dio y nuestra subjetividad dice que no es así, que es otra cosa. Esto es lo que puede un cuerpo. Lo que puede un cuerpo quiere decir lo que puede ello más que yo. Es decir, lo que puede el inconsciente más que lo que tenemos consciente. Y el inconsciente no es un inconsciente individual, siempre es un inconsciente que se produjo en función del otro. Con palabras de Nietzsche sería la voluntad de poder. Es eso que permite que podamos hacer cosas que parecen imposibles, que podamos hacer cosas que tuercen la naturaleza. Les contaba a las personas que me traían de Buenos Aires que hace unos días me llamaron un grupo de filosofía y letras de la UBA, que tienen un programa de televisión, no sé bien qué medio tienen, que quieren hacer una entrevista conmigo porque me consideran que en los últimos años yo estoy transitando una experiencia trans. Entonces, bueno, me llamó la atención, porque realmente no estoy con intención de cambiar de género en este momento, no se sabe nunca más adelante, ¿no? Estamos hablando de identidades fluidas. ¿Y saben cómo me ven estos chicos? O sea, estos chicos son tercera generación respecto de cuando yo estudié. Me ven como que yo estoy haciendo una transición trans, una transición generacional. Es decir, porque me atrevo a decir y a hacer y a practicar cosas que ya las mujeres de mi edad no se atreven. ¿Por qué no se atreven? No porque no tengan ganas, sino porque esta sociedad represiva nos tiene como nos tiene. Ahora bien, cuando llegó un momento, en mi caso, ustedes saben que yo pasé la desgracia más terrible que puede pasar una persona, que tuve la desgracia de que fallecieron mis 2 hijos. Después de que fallecieron mis 2 hijos, que eran mis 2 únicos hijos, y que tuve que dejar la universidad de manera regular, que era gran parte de mi vida, yo creí que mi vida se había terminado, que todo se había terminado. Y cuando ya nunca dejé la filosofía, por suerte, siempre seguí escribiendo e investigando filosofía, y apareció Martín Fariñas, un director de cine, que me ofrece hacer una película sobre mi vida. Y yo digo, no, mi vida dejó de tener encanto, o sea, perdí todo. O sea, no. Entonces me dice, no, a mí no me interesa tu vida privada ni tu vida profesional. A mí me interesa cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Él había sido alumno mío, ¿no? Martín Farina. Entonces me ofrecía este proyecto, por el cual hace un mes vi las luces de Hollywood. Me dieron el premio de plata, el Cóndor de Plata. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y en ese mismo momento recibí un llamado de la universidad que me había echado por vieja para darme un premio de la tercera edad. Digo, me echaron por vieja, ahora me quieren premiar. No, me fui con Martín Farina a hacer la película, como se imaginarán. Ni lo dudé. Y los que vieron la película habrán visto qué bueno que está el chongo que me pusieron, ¿no? Bueno, así que esta vida que me apareció ya casi a mis 80 años es haberme dado cuenta de que ya no le tengo que rendir cuenta a nadie. O sea que si uno es serio, hace bien las cosas, estudia en mi caso y se prepara, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, y cualquiera tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, por supuesto, pero lo hace con más propiedad y lo hace con dignidad. ¿Y sabés la ventaja de esto? Que estoy practicando la parresía. Los que son de filosofía, saben, y de ciencias sociales también, saben lo que es la parresía, ¿no es cierto? Es una palabra griega que quiere decir el decir franco. El decir la verdad, hay muchas definiciones del decir franco. Bueno, de hecho, Foucault dio 3 seminarios sobre el tema
ahora que está en el libro, son 3 libros de este tamaño, ¿no es cierto? De todas las definiciones, la que más me gusta es la que dice decir la verdad sin medir las consecuencias, pero no para tirar bombas, sino si decir esa verdad me hace bien a mí y le puede hacer bien al otro. Y ya me di cuenta que le puede hacer bien al otro. Uno, por lo que le conté de esa señora de Bahía Blanca, por ejemplo. Otro, la devolución que me solía dar la gente cuando se estrenaba la película y estábamos presentes, el director y yo, y la gente se comunicaba conmigo. En una oportunidad, incluso, una chica venezolana me llamó aparte y me contó que después de que ese día ella pensaba suicidarse y que después de ver la película reflexionó todo. Porque esto me lo contó después, ¿no? No adelante de todo el mundo. Ella había sido violada en su país. Y bueno, muy violentamente violada. Cuando se recuperó, se vino para Buenos Aires. Y el día que vio mi película, hacía 2 días que había sido violada en Buenos Aires. Así que esa chica ya no quería vivir más. Y una amiga que no sabía lo que le pasaba, pero la vio que estaba muy mal, la obligó, le dijo, bueno, mira, vení conmigo, acompáñame, que tengo que ver una película, y después andate sola, haz lo que quieras, pero vení. Y eso le cambió la vida. Entonces ahí me acordé yo de Parresía. Digo, ¿por qué es bueno decir la verdad? Porque decir la verdad, lo que uno cree que es verdad, no estoy diciendo que yo sea la dueña de la verdad, por favor, decir la verdad hace que el otro tome conciencia de que hay muchas cosas similares que se identifican con esta y que no se atrevió a decir, porque por todo lo que dije, por esta sociedad tan represiva que tenemos, que cuando uno dice la verdad muchas veces es mal visto, ¿no es cierto? Y ya es marcado, queda totalmente de lado. Entonces, es cierto que algún garrón uno se come, pero si pones en una balancita los garrones que comes y en otra, las satisfacciones que tenés, te puedo asegurar que las satisfacciones son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad hipócrita y perversa, que se metió con nuestra sexualidad, se metió con nuestra intimidad para dominarnos mejor. Así que dar vuelta a eso y mostrarlo, por supuesto, con los medios que corresponden en cada lugar. Vuelvo a decir, no estoy proponiendo tirar bombas ni hacer cosas que no tengan sentido social. Siempre dentro de lo que la sociedad permite hay un gran margen para poder expresarse y para poder luchar por uno mismo y por el otro, por supuesto que está en esa situación. Entonces, volviendo ya a la parte más académica para completar de alguna manera lo que dije al principio, cuando Foucault estaba explicando a Deleuze qué era para él la subjetividad, cómo nos formamos como sujetos, le dijo, bueno, mira, te lo puedo decir gráficamente. Imaginémonos, por ejemplo, algo así, pero medio irregular. A propósito lo hago irregular. Entonces, a esto, él lo llamó el coágulo de la subjetividad. El coágulo de la subjetividad. También lo llamó una invaginación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está del lado de afuera de esto vendría a ser esto, o sea, el mundo. Y en el mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se van dando las relaciones, por ejemplo, entre ustedes y yo en este momento? Hay relaciones de poder. ¿Y por qué hago una flecha cuando pienso en el poder? Porque si tuviéramos que graficar el poder, lo graficaría con una flecha, pero con una flecha de 2 dimensiones, de 2 puntas. ¿Por qué? Porque me interesa estudiar el poder entre seres libres. Por ejemplo, entre ustedes y yo, en este momento, ¿qué les parece? ¿Existe o no existe una relación de poder? Sí, sin lugar a dudas. Ustedes tuvieron que poder tener el tiempo para venir. Poder tener el estudio y la capacidad para poder seguir una clase así, ¿no es cierto? Poder tener también las situaciones, los medios económicos para trasladarse, para venir, para que alguien se haga cargo si tienen personas a su cargo de dejar, etc. Y yo por mi lado, bueno, tengo el poder que me da la trayectoria de haber estudiado todos los años que estudié y haber producido lo que produje. Entonces, yo puedo, sí, tengo un micrófono en la mano, puedo decir cosas que a usted le moleste. Pero usted tiene todo el derecho del mundo, cuando ahora tenga el micrófono usted, de devolvérmela. Porque a veces lo que me dicen los chicos muy jóvenes, cuando yo doy este ejemplo, dice, sí, usted dice que es una relación de poder, pero el poder lo tiene usted. ¿Y cómo? ¿Por qué lo tengo yo? Vamos a suponer que estamos con alumnos regulares. Si te pongo una mala nota y es injusta, ¿no podés hacer nada para pedir justicia? Dice, sí, pero bueno, el micrófono lo tiene usted. Bueno, mira, querido, si ustedes se pusieran de acuerdo, por favor no lo hagan porque me suicido, pero si ustedes se pusieran de acuerdo
y en este momento se levantaran todos y se fueran, ¿sabes lo que hago con el micrófono, no? Entonces ahí se ve bien cómo es una relación de poder. Y con dos puntas, por lo que acabo de decir. Pero a veces, una de las puntas se satura. Por ejemplo, si caías en un centro de detención en la época de la dictadura, ahí no era una relación de poder, porque era uno el que tenía el poder y el otro le iba la vida en ello si quería imponer su poder. Entonces, eso se llama dominio. Entonces voy a hacer un juego de palabras. Toda relación de poder es una... No, al revés. Toda relación de dominio es una relación de poder. Toda relación de dominio es una relación de poder, pero no todo poder es una relación de dominio. O sea que poder es mucho más amplio que dominio. Así que saquemos el dominio, por favor, que ni en dibujito lo quiero, y volvamos a la relación de poder entre seres libres. Pero como son muchas las relaciones, porque, por ejemplo, bueno, yo estoy acá en una relación de poder con ustedes en general, pero a lo mejor entre ustedes hay una pareja, o hay un hermano y una hermana, o hay un profesor y un alumno, o sea que es más complicada la cosa, hay muchas relaciones de poder, ¿no es cierto? Así que si tuviera que dibujar, dibujaría muchas relaciones de poder. Estamos hablando de lo que es la sociedad. Y además en la sociedad también hay saber. O sea, de hecho, lo que dijimos antes, podemos seguir esta clase porque tenemos algunos saberes comunes, si no sería imposible. ¿Y cómo voy a graficar el saber? El saber lo voy a graficar, el saber o la verdad, porque bueno, si es saber, siempre lo que queremos saber es la verdad. Lo voy a graficar así como si fueran fragmentos que están abajo de la tierra, para los geólogos, que yo sé que hay por esta zona, o sea, pero es una geología de la subjetividad en este caso, no del planeta. Esto iría junto, no es que va por un lado el poder y por otro el saber, estaría acá y acá habría relaciones de poder. Entonces, esto está, ya cuando nacemos, cuando venimos al mundo, ya están estas relaciones de poder y de saber. Pero cada uno de nosotros, con eso va haciendo su propia subjetividad. Es como si el poder y el saber de la sociedad en la que vivimos se fuera metiendo en nuestra subjetividad. Por eso se dice esa frase tan hermosa, lo personal es político. Porque, ¿por qué sufro como mujer, o sufrís como adolescente, o sufrís como transexual, o sufrís como vieja, etcétera? Porque lo de afuera, las relaciones políticas, te están discriminando y eso lo sentís. Entonces, esto nos va haciendo sujetos. O sea que esta imaginación, bueno, yo la llamo la conchita de Foucault a esta, esto vendría a ser la subjetividad. O sea, esta es nuestra subjetividad. Y a propósito la hice irregular por lo que dije al principio. ¿Se acuerdan que dije, bueno, en una sola vida se puede cambiar de sujeto muchas veces? O sea que esto va cambiando según van cambiando las relaciones, las prácticas sociales y va cambiando nuestra propia intimidad. Y acá adentro, en esta subjetividad que somos, está la ética. Es decir, que acá está el saber y está el poder afuera. Y adentro nuestro la ética. Porque la ética es relación con uno mismo. Entonces esto llama un poco la atención. ¿Cómo es relación con uno mismo? Parecería que la ética es relación con el otro. Sí, es relación con el otro, pero dependerá o no cómo es la relación conmigo misma para después cómo es mi relación con los demás. Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Spinoza, lo voy a volver a citar, en su libro, que se llama La Ética, tiene varios, pero digamos es el fundamental, La Ética, en ningún momento habla de bien ni de mal, como normalmente se habla en una ética. Habla, sí, de pasiones tristes y pasiones alegres. Dice, cuando somos afectados por la realidad con pasiones alegres, está todo bien, somos solidarios, estamos contentos, amamos el mundo, amamos a la gente, todo nos parece lindo. Cuando somos afectados con pasiones tristes, para abajo, todo mal, todo mal. O sea que lo ético es estar bien, lo ético es la alegría, el sentir que soy respetado y que puedo respetar a los otros. Y lo no ético es la tristeza, es cuando todo está mal. O sea, es cuando me afecta de tal manera el mundo que no me deja vivir. O sea, acá no sé si se ve en esta ciudad, pero yo vivo a 15 cuadras de la Casa de Gobierno y hay familias enteras durmiendo en la calle. ¿Se ve también acá?
Bueno, se ve también acá, así que ¿qué vamos a hablar? Eso es lo no ético, ¿te das cuenta? Eso es la tristeza, eso es lo no ético. Y el que haya derechos y el que todos tengamos nuestros derechos y que no sigamos perdiendo más derechos, por favor, eso es la ética, eso es lo ético, eso es estar bien para que pueda estar bien con el otro. Entonces, en esta ética que tengo, ¿qué? ¿La tengo de una vez y para siempre? No, va cambiando con los años, va cambiando con la realidad, va cambiando con las situaciones. Entonces, no hay una verdad única, no hay un poder único, ni hay una ética única. Sí, siempre comunitario, nunca estoy hablando de salidas individuales. Entonces, esta relación que tengo entre el afuera y el adentro me va convirtiendo en sujeto, esta es la subjetividad mía, y va fortaleciendo mis valores, o debilitando, según cómo sea mi relación, los valores éticos que tengo dentro de mí. Es decir, que teniendo consciente esta manera de construirnos como subjetividad, yo creo que después podemos ser mejores en nuestras luchas, ya sean familiares, ya sean universitarias, ya sean sociales o sexuales, como es el caso que hoy nos convoca. Entonces, como ahora sí ya debemos dar en el tiempo, antes de darle la palabra a ustedes, los que quiero... Hay muchas cosas que quedan muy en el aire. Yo hubiera querido hablar un poquito más de cómo se lleva esto a la militancia, pero bueno, de todos modos tenemos que disfrutar también de lo efímero, porque hemos vivido en una sociedad, o vivimos en una sociedad que entre tantas cargas que nos pone también la carga de que las cosas tienen que durar para siempre. Y hace falta solamente vivir unos cuantos años en este mundo para saber que las cosas bellísimas no duran para siempre. La sociedad, la cultura, es tan obsecuente con que las cosas duren que hizo creer que cuando uno está enamorado, que es el mejor momento de tu vida, si el otro también te está enamorado de vos y hay reciprocidad, teniendo una libreta, eso iba a durar para toda la vida. Y bueno, sabemos bien que no es así, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿qué es la que nos queda? Doy ese ejemplo, por supuesto que hay muchos otros, ¿no? La que nos queda es disfrutar los momentos. Por ejemplo, si la estamos pasando bien ahora, por ejemplo, yo me siento muy bien, espero que algunos de ustedes también se sientan bien, si la estamos pasando bien, uno dice, uy, qué lástima, ya se termina. Qué suerte que ya se termina, qué suerte, porque si ahora sería bárbaro, o sea, porque bueno, hace 35, 40 minutos que estoy hablando, seguiremos unos 30 minutos más, o un poquito menos, un poquito más, y nos vamos, macanudo. Pero si tuviéramos 40 horas, ya me matan directamente. Y yo tiro gas, los mato a todos. Entonces, disfrutemos el momento, disfrutemos la fugacidad. Eso cuesta muchísimo, por supuesto. No estoy libre de los pecados que denuncio, ¿eh? Obviamente que ya sé que cuesta. Pero qué suerte, gracias a la vida, que me dio la posibilidad de darme cuenta de esto, de que no es lo que vale, no es lo que dura. Lo que vale es lo que nos hace sentir bien y hace sentir bien al otro. Eso es lo que vale. Y eso es la fragilidad que tenemos que tomar y estar contentos. Pero vuelvo a decir, nunca estoy proponiendo una salida individual, sino siempre una salida a partir de los problemas concretos como este que nos unió hoy. Entonces, para cerrar esto, les regalo y me regalo una metáfora de Platón que hace unos 20 años más o menos, cuando estuve en esta casa de estudio, no en el teatro, sino en la universidad, me acuerdo que terminé una charla que hice con esto, así que el aire, el cielo maravilloso, la gente, la buena onda, las pasiones alegres me hicieron tener ganas de reflotarlo. Y es lo siguiente, como ustedes saben, Platón decía que cuando todavía no estábamos en este mundo, éramos almas que con los ojos del alma veíamos la verdad. Y es tan maravilloso ver la verdad que nos habían crecido alas. Teníamos alas, en el mundo de las ideas teníamos alas. Y claro, porque, ¿qué quiero decir con la verdad? Pensemos cuando tenés que estudiar esa lección de matemática o de historia o de lengua, lo que más le cuesta a cada uno. Si tenemos que pasar toda la noche y no podemos, no tenemos que hacer ese esfuerzo, la estamos viendo, la verdad. O sea, entonces tenemos alas, nos sentimos livianos y volábamos por el mundo de las ideas porque éramos muy felices, porque teníamos la verdad, no teníamos que estar preguntándonos y no teníamos desconfianza de nadie, teníamos la verdad. Pero en algún momento nos hicieron venir a este cuerpo que tenemos ahora. Y cuando tuvimos que ocupar este cuerpo, tuvimos que pasar por el río Leteo y beber sus aguas. Y la propiedad que tiene el río Leteo es producir el olvido. Cuando tomás unas gotas de río Leteo, te olvidás
A veces nos pasa antes de un examen, ¿no es cierto? Que nos tomamos una gotita del río Leteo, no nos acordamos de nada. Bueno, cuando tomamos el agua del río Leteo, se nos cayeron las alas. ¿Por qué? Porque ya no veíamos la verdad. Y esta es nuestra situación actual. Por ese motivo, muchas veces tenemos nostalgia de volar. No me estoy refiriendo a volar en avión, sino de volar por nuestros propios medios, ¿no es cierto? Qué maravilloso, sobre todo cuando uno es chico, cómo se ilusiona que se quiere tirar de una terraza porque piensa que va a volar, de poder volar. Y cuando, o sea, ya con los años pasa menos, pero es angustioso eso de ver a los pájaros tan maravillosos y que nosotros no podamos tener eso. Sin embargo, dice Platón, tenemos una salida, porque si somos capaces de amarnos mucho, como para estar mucho tiempo juntos buscando la verdad, en esos momentos, cuando uno se junta, como hicimos nosotros hoy, cuando uno se junta para buscar algunas verdades, en esos momentos es como que acá, en los hombros, empezamos a sentir una cosquillita. ¿Por qué? Porque están haciendo fuerza los plumoncitos, están haciendo fuerza. Y si seguimos juntos buscando la verdad, podría ser que nos crecieran otra vez las alas y pudiéramos volver a volar. Muchas gracias.